¿Qué aprendiste sobre ti en tus clases de historia? Es muy posible que dependiendo de quién fueran tus ancestros, la historia oficial que te enseñaron en la escuela poco o nada tenga que ver contigo. Conversamos sobre otras historias entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, donde hablamos sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y de esa manera nos podrás seguir regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos la posibilidad de otras historias. Historias elididas, borradas del pensamiento occidental, que pudieran llegarnos de grupos excluidos por la historia oficial que aprendemos desde pequeños en la escuela. No es la historia de héroes patrios, ni grandes generales, ni poderosos estrategas, ni próceres de las ciencias y las artes, la economía y la política, la filosofía y la religión. Son más bien historias de los que nunca fueron importantes, los que perdieron, los que fueron subyugados, los que fueron borrados, a veces incluso por el genocidio. Son historias subalternas o historias desde el reverso. En Estados Unidos, la emergencia de la llamada Critical Race Theory, o teoría crítica de la raza, trata de explicar el racismo innato en la sociedad norteamericana. En América Latina, en África y en Asia se habla de teoría poscolonial. En cada caso, estas teorías tratan de explicar el legado de la colonización europea entre los siglos XVII al XIX. Estas teorías poscoloniales, que surgen en la década de 1980, tratan la realidad presente de las sociedades que han sufrido el colonialismo. Por ejemplo, el dilema de construir una identidad nacional que surge del yugo colonial, la manera en la que se reclaman las culturas autóctonas, la perpetuación de las imágenes de los colonizados como seres inferiores, las desigualdades socioeconómicas que el colonialismo crea, pero también las aspiraciones de cambio social hacia sociedades más integradas donde se acepten y reparen los daños del colonialismo. Es un tema muy candente, Guillermo y Elsa, y creo que necesario de abordar, aunque me parece que es muy, muy difícil de resolver. Es difícil de resolver y es difícil de explicar porque todos hemos sido más o menos culturizados en aprender una historia que viene ya muy explicada, muy razonada y que nosotros hemos aceptado de buenas a primeras sin mayor pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento de América, surgió la primera voz o la primera intención de cuestionar eso y algunos sugirieron que era realmente el encuentro entre dos culturas, entre dos razas. Quizá muchos abrimos los ojos al hecho de que hasta entonces habíamos aceptado el descubrimiento de América como nos lo enseñaban los textos de estudio, ¿no? Cristóbal Colón y Rodrigo de Triana. Pero Elsa probablemente tiene un acercamiento más interesante que el teórico que yo pueda explicar, porque a lo mejor en México se ve mucho más esta cuestión de las culturas distintas que hay en un país tan rico como México. Sí, a mí me llama la atención que ahorita el tema tan controversial en los Estados Unidos, ¿no? Que ha emanado de esta teoría crítica de la raza, a nosotros en Latinoamérica no nos parece tan extraño, ¿no? Como bien lo has mencionado, Gerson, en tu introducción, de que son historias del colonialismo que se vienen luego a reevaluar, ¿no? Para decir, un momento, ¿no? Yo y mis antecesores no vivimos esa historia como me la están contando y quiero que escuchen nuestro lado de las cosas. Y yo creo que eso también incomoda a algunos. Tal vez se sienten amenazados de que ciertos aspectos sean cuestionados, ¿no? Porque forma parte del fundamento, ¿no? De la identidad nacional de una nación. Y yo creo que en cuanto a México se refiere, esto que se está dando ahora en los Estados Unidos no nos parece tan extraño. Creo que en México lo hemos vivido hasta nuestros días. Creo si los países, las naciones, las sociedades son honestas, es algo que podemos aprender todos
y podernos reencontrar de cierta manera buscando precisamente lo que Gerson mencionaba, ¿no? Una sociedad más equitativa, más igualitaria, una sociedad que tenga oportunidades para todos. Lo que dice Elsa tiene una aplicación que va más allá de México. Hoy día, cuando estamos viendo en muchos pueblos latinoamericanos, desde el sur del continente y hasta llegar probablemente hasta México mismo, en donde los pueblos originarios, como se les llama hoy día, los pueblos que eran los nativos de la tierra, comienzan a rescatar su derecho a contar sus propias vivencias. Y yo creo que eso es algo a lo que nosotros, que hemos formado parte de la mayoría de una nación, por ejemplo, no estamos muy dispuestos a darles cabida, a darle espacio. ¿Por qué existe esa resistencia de la que ustedes han hablado a considerar la historia? ¿Por qué, por ejemplo, la historia oficial de México ha borrado completamente la presencia de comunidades africanas en sus costas del Caribe? ¿Por qué países como Argentina, como Chile, no han integrado la historia de comunidades indígenas? ¿Por qué en Estados Unidos todavía se resiste a la idea de que la esclavitud marcó la manera de entender la sociedad? ¿Por qué nos resistimos a hablar de este tema? Porque somos mayoría. Quiero decir, la población que llamamos homogénea de un país, ¿no? Blanca, qué sé yo, que ha dominado, que ha tenido acceso a la cultura y a la cuestión política, nos consideramos siempre mayoría y es una cuestión de comodidad. No queremos explorar otras cosas porque nos sacan de esa zona de comodidad y ahora tendríamos que reconocer que nos hemos equivocado y tendríamos que bajar del pedestal a tanto héroe a los que nos hemos acostumbrado a poner y admirar. Cada fecha conmemorativa le ponemos adornos de flores y bandas militares y de alguna manera nos enorgullecemos de lo que han hecho, aunque realmente eran seres humanos de su época que a lo mejor no solamente consintieron, pero también cometieron a lo mejor genocidios, pero de todas maneras son nuestros héroes y es la zona de comodidad que nosotros no queremos abordar porque realmente no tenemos ni el tiempo, la paciencia, las ganas y además tendríamos que comenzar a cuestionar muchas de las ideas que tenemos. Pues ya que consideramos en esta conversación esa interacción de todas estas ideas poscoloniales con la fe cristiana, preguntémonos qué parte ha tenido la fe cristiana en definir estas actitudes poscoloniales, incluso qué papel tiene la cristiandad en la actualidad en ignorar esa historia que viene desde el reverso, desde el otro lado. Yo creo que en este país, en los Estados Unidos, esta tendencia de la mayoría, por lo menos que mantiene el control político y económico, no lo quiere perder bajo ninguna circunstancia. Y entonces, dentro de ese esquema, caen, por supuesto, las iglesias y los líderes evangélicos que tratan de decir, por ejemplo, que cualquier crítica o revisión de la historia cae en el terreno de la sociología o cae en el terreno de revisitar cuestiones que ya han sido más o menos fundamentadas. Me parece que por ahí va la cosa. No se paran con eso. Ciertos líderes anglosajones protestantes afirman, ¿no?, que la teoría crítica de la raza no es bíblica y la rechazan por completo y hacen estas declaraciones, ¿verdad?, cuando los liderazgos de denominaciones, de iglesias de mucha preponderancia son 100% anglosajones ellos mismos y dejan por detrás a líderes que son afroamericanos o que son latinoamericanos y que no tienen vela en el asunto, cuando en realidad sí la tienen. Es decir, nosotros, si somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, entonces también tenemos voz y también tenemos voto y tenemos derecho a ser escuchados a la hora de decir, esta es nuestra parte de la historia y esta es nuestra contribución. El ejemplo más grande y más gráfico, yo creo, lo pone Jesucristo, cuando es capaz de romper con muchos esquemas que eran una cuestión dada y sentada en la época, por ejemplo, en su interacción con mujeres, cosa que a los fariseos, que era un partido religioso muy opositor a las enseñanzas de Jesucristo, que eran espirituales, y los fariseos iban más por la cuestión legal, por la cosa de la ley, se escandalizaban en esta interacción de Jesucristo con mujeres, con pecadores, como lo define el Evangelio, y con gente común. Y él quería atraerlos a todos porque su mensaje era para todos. Así es que
Jesucristo no las tuvo muy simples ni muy claras. Cuando vino, alguien dijo en una canción por ahí que Él había venido a traernos la paz y a hacernos el bien, y la respuesta humana fue la crucifixión. Pero Guillermo, realmente muchos líderes religiosos no leen el Evangelio de esa manera. Me pregunto por qué. De hecho, en estos días Elsa nos facilitó a ti y a mí un par de artículos muy interesantes sobre movimientos denominacionales donde hay una actitud contraria y muy agresiva en desestimar el peso que el racismo, por ejemplo, en los Estados Unidos ha jugado. Y creo que muchas de esas actitudes también permean en nuestra América Latina, donde dependiendo de qué posición social yo tengo resistencia a validar las otras historias, las historias de los indígenas, las historias de los chinos que llegaron a las costas de México, las de los esclavos africanos que llegaron a las costas del Caribe. Creo que hay una lectura que no estamos haciendo de alguna forma. No la hacemos porque cuestiona muchas de las creencias más o menos dogmáticas o sistemáticas que hemos aprendido y que nos han dejado relativamente conformes. Y los líderes que hoy día cuestionan cualquier revisión de la historia, yo creo que se encuentran con ese problema. Han sostenido una idea por 40, 50 años, han vivido cómodamente en base a eso, y ahora viene este cuestionamiento para el cual no estaban preparados. Cuando Jesucristo irrumpe en la historia, no había ningún líder religioso preparado para lo que él tenía que enseñar, de amar al prójimo, de caminar una milla extra con el que le odiaba, de defender los derechos de los oprimidos. Cuando él habla que se ha producido el año de la liberación de los presos, por ejemplo, yo creo que esto tiene que haberles caído como un plomo a todos los que estaban alrededor de él, ¿no? Pudiéramos decir entonces que partiendo de Jesucristo quizás hay esta conversación que incluye al que no estaba incluido, que presta atención a las historias subalternas. Pero me pregunto si en la tradición, en las escrituras, más ampliamente, pudiéramos encontrar algunas historias subalternas. ¿Existen en la Biblia historias desde el reverso? La Biblia en sí puede leerse en su totalidad como una historia del reverso. Es un libro que entra en la historia de la humanidad y nos pone patas para arriba, como decimos en México, ¿no? Nos voltea la forma de vivir de las sociedades que se daban en su tiempo hasta nuestros días. Una de las características del cristianismo es la introducción del día de descanso. En la época de los hititas, los cananitas, ninguno de los pueblos que colindaban con Israel ejercía ese sábado, ¿no? que conocemos como el día de descanso establecido por el Señor nuestro Dios. Entonces llega este libro, ¿no? de la Biblia y voltea la sociedad, donde te dice que la manera de vivir no es ojo por ojo ni diente por diente, sino al contrario, tú das la vida por el necesitado, tú le abres la puerta al extranjero, tú cuidas del huérfano. Y eso es algo que revolucionó la sociedad desde sus inicios hasta nuestros tiempos. Ya, y por lo menos, Elsa, es un toque de atención a prestarle atención, valga la redundancia, a estas historias subalternas, historias desde el reverso o la historia de los otros, estas otras historias. Y quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre este tema de considerar historias que no han sido contadas y que aún necesitamos conocer. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita y también encuéntranos en Twitter como Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción, tanto en Estados Unidos, Brasil como México. Agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo que nos han dedicado para conversar en el día de hoy. Y a nombre de todos nosotros, de este equipo Entre Amigos, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión y seguir conversando sobre nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.